En este video quiero contarles y compartirles un poquito más de mi testimonio, de mi historia, de mi caminar de fe, que puede que a alguien le ayude, le sirva y lo inspire para seguir adelante en este camino. Yo soy pentecostal hace más de 18 años. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 15 años. Tuve un encuentro muy especial con nuestro Señor Jesús. Él tocó mi corazón. Yo llegaba a la iglesia pues con muchos vacíos, con muchas cosas difíciles que estaban pasando en mi vida. La iglesia y la congregación me acogieron de una manera muy especial. Pude poco a poco pues restaurar mi vida, llenar los vacíos. O sea, Jesús como tal transformó, cambió, me libertó, hizo un proceso muy especial en mí. Pasé todo el proceso de arrepentimiento, de conversión, de conocimiento, de crecimiento en la palabra. Y a los 15 años tomé la decisión de bautizarme en el nombre de Jesús. Recibí el don del Espíritu Santo. Empecé a servir en la iglesia, en la congregación. Y eso para mí fue una total bendición, fue algo muy bonito. Allí empecé a crecer en el conocimiento, a servir diferentes campos en jóvenes, comité de jóvenes, también en el evangelismo. Empezamos a salir a predicar a los parques, a los buses. Me acuerdo tanto que era un sentir muy bonito que teníamos en ese entonces. Nos montábamos a los buses, nos íbamos a los parques con otro amigo y hacíamos la obra de evangelismo, y era muy bonito, era muy especial. Y se trabajó, se sirvió, se trabajó, se hicieron muchas cosas espectaculares. Y gracias a todo eso, pues es que hoy día podemos estar formados y cimentados en la palabra, ¿sí? Tenemos una formación cristiana muy buena. En la iglesia pentecostal tenemos pastores, tenemos ministros espectaculares, tenemos ministerios muy bonitos de parte de Dios, gente comprometida con la obra, gente sincera. La iglesia pentecostal es la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Tenemos una muy buena doctrina, tenemos muy buen sentir por el evangelismo, por las misiones. Y yo crecí prácticamente pues toda mi vida, me levanté pues en la iglesia sirviendo. Y en estos tiempos, después de estar orando, meditando, llegó a mi vida, como yo lo llamo, como una especie de despertar o de un llamado especial. Y no fue a salirme de la iglesia o a ser rebelde o a hacer una división, sino todo lo contrario, a volver más o a volver nuevamente a la palabra, a la escritura, a escudriñar, como a recuperar esas ansias y ese amor y ese anhelo y ese gusto cuando empecé de estudiar, de orar, de buscar. Y en ese movimiento espiritual Dios tocó a mi vida y me hizo un llamado muy especial. Y se me empezaron a revelar, se me empezó a iluminar cosas de la Biblia que durante esos 18 años pues no había puesto como tanta atención. Y era el tema específicamente a la ley de Dios, a la Torá, a los mandamientos de Dios. En el cristianismo, en la iglesia, no se le ha dado tanto énfasis o se le ha dado tanto valor a la ley de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado o se ha venido creyendo durante mucho tiempo que la ley de Dios está abolida, que los mandamientos de Dios ya no aplican, que la iglesia es un pueblo aparte a Israel, ¿sí? Que la iglesia reemplazó a Israel y un poco de cosas y enseñanzas que a la luz de la palabra yo me di cuenta poco a poco de que no eran tan así. Hay muchas cosas que sí son verdad y que las creemos y las practicamos correctamente, pero hay cosas que yo me empecé a preguntar y a indagar, y ahí fue donde tuve un despertar, ¿sí? Una de las cosas que empecé a preguntarme era ¿por qué como cristianos nos dicen que debemos guardar solo 9 mandamientos de los 10 mandamientos? Entonces preguntas así puntuales eran las que me empezaron a tocar la mente. Yo dije, voy a tratar de estudiar, de profundizar, de repasar nuevamente todas las doctrinas. El tema de la ley, ¿sí? Jesús cumplió la ley, obedeció a todos los mandamientos de la ley. Él mismo nos enseñó que Él no venía a abolirla, sino que Él venía a dar el ejemplo.
Él mismo dice que debemos obedecer la ley. Entonces, muchos versículos que empezaron como a meterse en mi mente, y eso me llevó a reflexionar y a pensar y a reestudiar nuevamente todo. Obviamente, pues empecé a descubrir que la ley de Dios no está abolida, ¿sí? Jesús dijo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una coma ni una tilde pasará de la ley. Entonces, texto así que empecé a estudiar y a profundizar según la iluminación que ya tenemos hoy día, ¿sí? Porque hace 20 o 40, 80 o 100 años no teníamos la misma iluminación que tenemos hoy día, las mismas tecnologías, la misma facilidad de estudio, el acceso a diferentes versiones, a diccionarios, a comentarios, en fin. Dios también ha levantado grandes maestros que están explicando la Biblia en su contexto original, en su contexto hebreo. Entonces, con todas esas herramientas empecé a estudiar, empecé una guía de estudio y obviamente ya descubrí que la ley de Dios no está abolida, la ley de Dios está vigente, que los mandamientos de Dios no están abolidos, están vigentes, todo está vigente, todo lo de la ley está vigente. Obviamente pues vienen como confusiones, ¿no? Entonces que los sacrificios, entonces que las lapidaciones, todo eso me tuve que estudiar, sentarme a estudiar durante 2 años para aclarar, ¿sí? Obviamente estamos en un nuevo pacto, tenemos mejores promesas, pero no significa que los mandamientos de Dios estén abolidos. Por eso yo decidí crear este canal para hablar y compartir todos esos temas, ¿sí? Todos esos temas yo los he tocado y los he explicado en este canal. Todo lo del nuevo pacto, lo de la alimentación, lo del día de reposo, lo de las fiestas, todo lo he explicado a la luz de la palabra. Obviamente he hecho un énfasis mayor en el tema de la alimentación, que es uno de los puntos que la gente más ignora. Es uno de los puntos o de los mandamientos que son pequeñitos, pero que la gente ha ignorado por completo en el cristianismo. Y eso es lamentable porque pues a raíz de la desobediencia a Dios pues vienen muchas enfermedades, muchas intoxicaciones, mucha gente cristiana pues enferma, con problemas, y la verdad que tenemos que mejorar en esa área. Entonces mi invitación es a que entren a mi canal, vean los videos, vean las enseñanzas. Yo tengo dos modelos de estudio. Uno es enseñanza, que es donde yo salgo hablando y explicando, y el otro es por medio de estudios bíblicos donde la persona tiene que leer. Entonces, dependiendo del que le guste, usted puede ver. Ahí en mi perfil, en la parte de arriba, hay unas listas de difusión o unas listas de reproducción. Ahí están ordenados los temas. Entonces, por ejemplo, pueden entrar donde dice la pregunta ¿comer cerdo? Ustedes entran ahí y hay 7 enseñanzas donde yo salgo explicando cada texto que el cristianismo ha usado para malinterpretar y justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios en cuanto a la alimentación. Entonces entran ahí, ya cuando tengan buen tiempo, cada video se demora de 10 a 20 minutos, hay una explicación, una justificación con la escritura, con la palabra. Pueden ustedes aprender, pueden ustedes indagar, solo a nivel de estudio, ¿sí? de preguntarse, de indagar, de comparar, y verá que van a crecer en el conocimiento. Y también los otros estudios ya escritos tienen que entrar a la descripción de cada video. Entonces cada video publicado trae un estudio en la descripción. Ustedes se meten al video y le dan ahí en el título y ahí les bota el estudio. Entonces hay temas en diferentes áreas para que ustedes vayan preguntando, vayan indagando. Mi objetivo, como siempre lo he dicho, no es que ustedes se salgan de las iglesias, de que ustedes se vuelvan rebeldes o que se salgan de las congregaciones. No, ese no es el objetivo. La denominación es lo de menos, porque la mayoría de denominaciones son buenas, creen en Jesús, hemos sido salvos por gracia, por fe, practicamos la mayoría de mandamientos. Las diferencias pues ya son unas que otras. Lo importante es volvernos a la palabra, volvernos al estudio. Y esa es mi invitación, volver a estudiar, volver a enamorarnos de la palabra, profundizar, indagar, preguntar, no comer entero, para que así cada quien allá en casa y en su congregación puedan despertar y puedan dar un paso de fe a la obediencia de los mandamientos de Dios y lógicamente a la fe de nuestro Señor Jesús. Así que la invitación es clara, conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bendiciones.